última clase de política económica. Hoy vamos a tocar un tema que nada tiene que ver con política económica, pero sí con los efectos que causa como consecuencia de las malas actitudes de malos ciudadanos puestos en lugares estratégicos e importantes para llevar a cabo crecimiento y desarrollo económico de los países y que sin embargo se apropian de los recursos como cosa propia y le causan un daño tremendo a toda la población. Vamos a hablar de la corrupción. Voy a proyectar, Sheila, por favor, me ayuda a leer, y si alguien quiere decir algo, por favor me interrumpen, y si no, pues hacemos conversación al final. Claro, con mucho gusto, licenciado. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Perfecto, Sheila, perfecto. Gracias. Ahorita voy a proyectar. Muy bien, licenciado. ¿Está bien el tamaño? Ampliamos otro poco. Y si puede ampliar un poquito más, se lo agradecería. ¿Listo? Sí, gracias. La corrupción. Okay. Algunas personas que trabajan en el sector público consideran a la corrupción como algo normal o parte de la norma. Pero como todo en la vida, hay niveles o grados, y en Guatemala la magnitud de corrupción en el sector público ha tenido al menos 19 impactos negativos en la economía y el desarrollo del país, entre ellos una baja en la calificación de riesgo de país, estado de derecho débil, poca institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenadas del sistema de justicia. La corrupción es un fenómeno que está presente en todos los países del mundo, independientemente si son desarrollados o no, de su cultura o de su religión. Sin embargo, en la medida en que se vuelve normal y sistematiza en una sociedad, se convierte en un freno al desarrollo y crecimiento económico, que conduce a una menor eficiencia de las instituciones públicas y privadas. Constituye un obstáculo al crecimiento de la calidad de vida de su población. A pesar de ello, la corrupción existe dentro de un buen número de instituciones públicas y empresas privadas. Algunas personas sostienen que el crecimiento económico del país no se ve afectado por la corrupción. Sin embargo, hay una relación positiva entre el crecimiento económico y la transparencia en el sector público, por lo que hace imperativo que la corrupción sea la más mínima posible para no afectar el crecimiento. Es decir, unos niveles más altos de corrupción corresponden a menor inversión y crecimiento. Quirós 2013. Si bien la corrupción está desde hace décadas en Guatemala, los flujos de dinero ilegal que se circularon en las redes de corrupción del gobierno del general Otto Pérez Molina, según las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, fueron de tal magnitud que lograron al presidente y vicepresidenta Roxana Valdetti un poder corruptor letal, generando dominación, putrefacción de algunas instituciones públicas y posiblemente más pobreza. Dominación porque se demostró que la corrupción pudo doblegar la voluntad, la verdad y la justicia. Putrefacción porque usaron a algunas instituciones públicas para cumplir con sus intereses personales, y pobreza porque en 2014 la pobreza total aumentó a 59.28% según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID de ese año. El Fondo Monetario Internacional, en su conferencia anual de 2017, hizo un llamado a frenar la corrupción para impulsar el crecimiento económico y hacerlo sostenible e inclusivo. Consideró que la reducción es una reforma estructural necesaria por aplicar. Afirmó que la corrupción arraigada es un lastre para el crecimiento económico. El Índice de Percepción de Corrupción 2016, IPC, elaborado por Transparency International, señala que la mayoría de los países de Latinoamérica han mejorado en sus calificaciones de transparencia, no así en Centroamérica, con excepción de Costa Rica. La tabla número 1 muestra para los años 2015 y 2016 las calificaciones del IPC para los países centroamericanos. El score, la calificación percibida del nivel de corrupción del sector público en escala de 0, extremadamente corrupto, a 100, muy transparente.
El score obtenido por los países de Centroamérica, Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International 2015-2016, para Guatemala fue una calificación de 28 puntos para 2015 y también de 28 puntos para 2016. Costa Rica de 58, de 55 subió a 58 en 2016. Panamá igual 39 a 30, disminuyó, perdón, de 39 a 38, y El Salvador también disminuyó 3 puntos de 39 a 36 para 2016. Honduras aumentó un punto porcentual de 31, disminuyó un punto porcentual de 31 a 30, y Nicaragua disminuyó también un punto de 27 a 26. Esta fue una elaboración con base a Transparency International. Cabe destacar que Guatemala mantuvo su posición constante en 2016 respecto a 2015, considerando los hechos positivos anticorrupción derivados de la identificación y persecución de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y su desarticulación por parte de la CICIG y el MP. Por lo anterior, se concluye que el desarrollo institucional de Guatemala sigue siendo muy incipiente. Aún hay personas corruptas que hacen caso omiso a la lucha contra la corrupción que muchas instituciones y personas promueven fuertemente desde hace 2 años en Guatemala. La calificación de Transparency International no exime que el país esté en un momento de transición hacia un mejor futuro, puesto que se han identificado y desarticulado redes ilícitas. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema estructural en el Estado que continúa impregnado en algunas de sus instituciones, pero no se pierde la esperanza de ser liberado de ese mal en gran medida. Por lo tanto, para concluir esta etapa de transición hacia un mejor futuro, es imperativo que siga existiendo una participación ciudadana. Los guatemaltecos ante los hechos de corrupción investigados por la CICIG y el MP en 2015 y 2016 fueron partícipes en marchas pacíficas por la Plaza de la Constitución. De la misma forma, en 2017 hubo manifestaciones pacíficas que tuvieron su génesis cuando el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, investigó por financiamiento electoral ilícito al presidente Jimmy Morales, y simultáneamente este último pedía que el comisionado abandonara el país. Las acciones del presidente originaron un despertar en la participación ciudadana similar al 2015. En este sentido, concluyó que una solución para desarticular estructuras ilícitas es por medio de la participación ciudadana, que puede ser de diferentes formas y no solo las marchas, pero siempre teniendo un interés en lo público. Algunos detractores de las manifestaciones argumentan que eso es incitar a la protesta y que con ello no se logra nada. Algunos detractores de las manifestaciones argumentan que eso es incitar a la protesta y que con ello no se logra nada. Sin embargo, este ejercicio es un derecho ciudadano y es una de las formas demócratas de participación. El Fondo Monetario Internacional dijo correctamente que no hay fórmula única para atender este problema, pero considero que un sólido liderazgo político, reformas judiciales y jurídicas, reforzamiento de la transparencia, mecanismos de supervisión o cumplimiento de la rendición de cuentas son elementos a tomar en cuenta dentro de una estrategia para luchar contra la corrupción. Comparto totalmente lo dicho por el Fondo Monetario Internacional como solución a este mal, y hago especial énfasis en que en Guatemala hay un gran retraso de la acción judicial que incide en que la ciudadanía sostenga enérgicamente su lucha contra la corrupción, ya que cuando no se ven las sentencias no hay responsables y el tiempo contribuye a olvidar. De lograrse esa reforma estructural, se contribuiría al fortalecimiento del Estado de Derecho y en el largo plazo originaría un crecimiento potencial e inclusivo, aunado con mejores políticas de desarrollo social. ¿Cómo calcular el costo económico de la corrupción? Depende desde qué punto y tipo de delito se analice, ya que la medición dependerá si es un soborno, nepotismo, cuello, peculado, mordidas, cohecho pasivo, entre otros. Sin embargo, por la naturaleza del fenómeno, no existe una metodología o fórmula oficial para cuantificar el costo económico de la corrupción. Sin embargo, a continuación se presenta un ejemplo de algunos de los casos más mediáticos relacionados con las investigaciones que ha realizado la CICIG y el MP en materia de corrupción, los cuales han sido medidos de cierta forma. Tabla 2. Top 5 de casos de corrupción más mediáticos por CICIG y MP. El botín de registro de la propiedad, que fue en 2017, una simulación de eventos inexistentes involucrados hijo y hermanos del presidente.
¿Se acuerdan las canastas navideñas? El famoso caso La Línea. En 2005, por 269.933 millones, si no estoy mal. Y Ese fue el de Jimmy Morales, pero el de La así, Línea es de millonadas. sí, ese es de 255.600, no, sí, 255.612.000. No, 255 millones. Así, perdón, 255.612.266,82 centavos. Esa fue una defraudación aduanera y los involucrados fueron el expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, entre otros. También el lavado de activos, eso es el tercero, cooptación del Estado en 2016 por 500 millones, lavado de activos para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder, involucrados el expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, entre otros. Odebrecht 2016 por 132.300.000. Acuerdo ministerial para aprobar el contrato con Odebrecht a 4 carriles de la carretera Atlántico. CA2. CA2 No, ese es Occidente. allá ¿cómo se llama? Retauleu, Mazatenango, hasta llegar a Tecumumán en la frontera con México. Sí, pues, es el lado sur. Involucrados Alejandro Sinibaldi y entre otros. Sí, estaba largo ese tramo, ¿verdad, Lick? Ah, terrible. Construcción y corrupción en 2017, 74 millones. 74 millones. Empresas de cartón vinculadas a Alejandro Sinibaldi. La fuente, elaboración propia con base en selección de casos. Como se mencionó anteriormente, no existe una metodología clara u oficial por parte de un organismo internacional para medir la corrupción y sus efectos. Sin embargo, el caso de La Línea, destapado en abril de 2015, causó una enorme crisis política, pero no económica, de manera inmediata. A continuación se citan los efectos económicos más notorios de 2015 derivados de la crisis política. 1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo el crecimiento económico al 3.5% para 2015. El 20 de mayo de 2015, el presidente del Banco de Guatemala y miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Julio Suárez Guerra, fue arrestado debido a que aceptó adjudicar a la empresa mexicana Droguería PISA S.A. un contrato por medio del cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales a menor costo, pero de pésima calidad, que causó la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento. 3. En agosto del mismo año se publicó la encuesta de expectativas económicas efectuada a análisis privados. En febrero se situó en 60 y en agosto fue de 21.67. En otras palabras, hubo una disminución del 63.9%, bastante fuerte en materia de confianza económica. Es fácil medir sobornos y lavado de dinero cuando se tienen mecanismos de transparencia y mecanismos de supervisión. Ahora bien, cuando los delitos son, por ejemplo, el financiamiento electoral ilícito, eso repercute grandemente en la gobernanza y la economía del país. Un caso anecdótico y paradigmático del financiamiento electoral ilícito surgió cuando la CICIG y el MP pidieron retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Como reacción a esto, el presidente intentó expulsar de Guatemala al comisionado Velázquez. La decisión de Morales no solo fue políticamente incorrecta, sino que fue mal elaborada por los mecanismos que usó y causó efectos negativos en su propio gabinete, ya que llevó a la renuncia de su ministra de Salud y a la destitución del canciller, del vicecanciller, por criticar la medida. Exfuncionarios que estaban haciendo bien su trabajo y que sus reemplazos dejan demasiado que desear. Esto generó grandes movilizaciones sociales, pérdidas para el sector privado por un paro, críticas por parte de organismos internacionales, cobertura de medios internacionales, cuerpos consulares y demás. José Ugaz, presidente de Transparency International, se pronunció expresando que este intento de bloquear a la justicia no puede ser tolerado. La Comisión de las Naciones Unidas tiene 2 años más de mandato y ha conseguido éxitos tangibles en la lucha contra la corrupción. El presidente Morales no puede perturbar el curso de sus investigaciones. Nadie debería estar por encima de la ley.
El pueblo guatemalteco ha recuperado la esperanza gracias al trabajo de la comisión y esa labor no debe ser cancelada. Afortunadamente para la lucha contra la corrupción, el proceso del presidente Morales fue frenado y finalmente dejado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la coyuntura del 2017 fue distinta a la de 2015, ya que, como dijo Claudia Escobar en una columna publicada en The New York Times, muchas de las personas poderosas que se han visto afectadas por las investigaciones de la CICIG se han unido para atacar su trabajo y para obstaculizar al Ministerio Público. Aún más grave es que el propio presidente busque desbaratar uno de los proyectos más eficientes de lucha contra la corrupción. Ahora bien, y como en todo proceso de corrupción, hay corruptos corruptores, y siempre existe compra y venta de voluntades de agentes públicos y privados. La situación empeora cuando también se compra la voluntad de la autoridad que tiene la responsabilidad de vigilar que no exista corrupción y de los empleados más vulnerables. Esto genera un entorno de corrupción en las sociedades que afecta la transparencia y el sano funcionamiento de cualquier economía. Cuando uno analiza el mapa de calor del IPC de Transparency International, ve que los países más desarrollados amarillos son menos corruptos y los más corruptos rojos son los subdesarrollados. En 2016, Dinamarca fue el país mejor evaluado, ya que está en primer lugar del ranking y tiene una calificación de 90 sobre 100. Guatemala, por el contrario, está en el puesto 136 del ranking y tiene una calificación de 28 sobre 100. El sector privado necesita un clima sano de negocios para poder operar y va desde empresas grandes hasta los microempresarios. Esto permite en el futuro que la actividad productiva y el crecimiento económico aumente. Sin embargo, un clima de negocios se crea con reglas claras, un régimen político claro y un sistema político transparente. En un entorno corrupto, la producción de las empresas puede verse afectadas por muchas razones, generándose costos adicionales y dejándose de dar garantías de permanencia por la inestabilidad de las reglas de juego que cambian conforme haya un mejor postor. A continuación, enlisto 19 consecuencias a la economía y al desarrollo de Guatemala que la corrupción ha generado y puede generar. No hay un orden de importancia y estas podrían ser las mismas consecuencias en otros países con alta corrupción. La tabla 3 muestra la corrupción y los efectos de la economía y el desarrollo de Guatemala. Los efectos a la economía son: 1, el decrecimiento del Producto Interno Bruto, porque afecta a las ganancias y competitividad de las empresas, ya que se venden productos más caros a consecuencia de que se gastan sobornos y otros actos de corrupción. 2, reducción de la inversión extranjera directa, porque los empresarios prefieren irse a otros países con regímenes políticos claros y que se cumplen y no en un lugar donde ya saben que obligatoriamente tienen que dar un soborno. 3, reducción de los empleos, porque suben los costos de funcionamiento de las empresas, se incurre en el subempleo. Y 4, debilita la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar impuestos. 5, baja la calificación de riesgo país. 6, perjudica la relación bilateral con otros países. 7, limita la ayuda financiera. 8, asfixia la productividad empresarial. 9, pérdida de competitividad. 10, aumento de migración hacia Estados Unidos. 11, afecta la inversión en tecnología y capacitación de personal, así como inversión. En el segundo recuadro. No, todavía falta, Sheila, de este lado. Perdón. Sí, 11, afecta la inversión en tecnología y capacitación de personal, así como inversión en capital. 12, limita la capacidad de expansión de las empresas. Y 13, en el peor de los casos, es el cierre de empresas y por consiguiente de los empleos que la empresa tenía. Ahora sí, los efectos al desarrollo. 1, aumenta la violencia y la delincuencia porque las personas saben que no serán castigadas y que todo lo podrán resolver con un favor político o un soborno. 2, se genera que muchas personas probas, honradas y capaces no entren a trabajar en el gobierno porque primero va el amigo del jefe o porque tienen miedo de ser señaladas como corruptas por la población o de ser amenazadas por personas que se han beneficiado de la corrupción. Si se oponen a los actos de corrupción, tendrán consecuencias. 3, reduce la credibilidad y confianza de la población y empresas en instituciones de gobierno, por lo que las empresas honestas prefieren trabajar solo con el sector privado.
4, se afecta la institucionalidad del gobierno, haciendo que las políticas públicas programadas y planes no se desarrollen de la mejor manera. 5, aumento de la pobreza y otros problemas sociales. Y 6, aumento de la desigualdad. En total se tienen al menos 19 efectos que genera la corrupción y afecta la economía y desarrollo de Guatemala. Unos efectos más importantes que otros y otros que están entrelazados. Para ir terminando, es importante citar un caso más de corrupción de 2017, que fue tan popular por su gravedad y falta de integridad que se catalogó como un pacto de corruptos. Unas reformas que hicieron los diputados al Congreso de la República al Código Penal, en la cual se aprobaron de urgencia nacional 2 decretos en los que reformaban el delito del financiamiento electoral ilícito y elevaba a 10 años la conmutabilidad de aproximadamente 400 delitos más. Esto provocó nuevamente un paro en la Plaza de la Constitución para exigir el antejuicio a los 107 diputados que aprobaron esas reformas. A la inconformidad se sumó la jefa del MP, Telma Aldana, expresando que es muy lamentable, es un golpe a la lucha contra la corrupción, un golpe contra la población en general y un día nefasto para el país. Las acciones del organismo legislativo llegaron a todo el mundo. Hubo indignación total. Transparency International nuevamente se sumó al rechazo contra la corrupción, indicando que solicitaban la suspensión del Congreso guatemalteco de foros internacionales. La decisión de los diputados claramente es una reacción contra la lucha de la corrupción que ha librado la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y el Ministerio Público. Los diputados tomaron partido a favor de la corrupción y eso es una urgencia contra el pueblo de Guatemala y un ataque a la labor del sistema de justicia, dijo. ¿Dónde es? Aquí. Creo que un poquito más arriba. Más abajo. Ajá. Un poquito más. No, ahí en los Standard & Poor's, no. Es aquí, sí. Sí, es aquí. Ajá, ahí, Cal. Un poquito más arriba. Solo la última línea me faltó del otro párrafo. Dijo José Ugaz, presidente del TEI. Afortunadamente, las reformas al Código Penal fueron dejadas sin efecto jurídico, pero se mantiene el malestar por la corrupción que sigue imperando en el país y que se niega a ser desarticulada. Probablemente haya una correlación positiva entre lo sucedido en el Congreso de la República como un detonador para que Standard & Poor's bajara la calificación de riesgo país de largo plazo a BB-, que antes estaba en BB, y que argumenta que fue por la debilidad institucional que incluye no solo el poder legislativo, sino también el ejecutivo y el judicial. En conclusión, si no desterramos lo que podemos llamar el mal de todos los males, la corrupción, cualquier crecimiento económico que logremos conseguir siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en un verdadero desarrollo sustentable. Estudios han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada y los costos al desarrollo y a la economía son muy altos. Mencioné al menos 19 efectos que el cáncer de la corrupción le genera a Guatemala. Estos pueden ser similares en otros países, pero dependerá del grado del Estado de Derecho que tengan. Si no desterramos la corrupción, cualquier crecimiento económico que logremos siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en desarrollo. Se recarga que al mayor grado de corrupción tiende a ir de mano al menor crecimiento económico. Entre los costos que se suelen ser evidentes por ser un país corrupto como Guatemala, está una baja en la clasificación de riesgo país, pérdida de productividad y competitividad empresarial y un menor suministro de bienes públicos, políticas públicas ineficaces, niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica y menor inversión extranjera directa. Aún así, es difícil determinar estadísticamente el impacto exacto de la corrupción en el desarrollo, pero es muy probable que haya una correlación positiva entre mayor pobreza y desigualdad y mayor corrupción.
La corrupción en Guatemala sigue siendo excesiva. El tejido social guatemalteco revela que la paciencia del pueblo de Guatemala se está agotando. Por consiguiente, es imperativo formular y aplicar una estrategia coherente para combatir la corrupción. Si bien es una tarea difícil que implica aprender la experiencia que se va acumulando y que además depende de las circunstancias del país, se debe encajar dentro de un plan de desarrollo más amplio y nunca hay que dejar la lucha en contra de la corrupción. Muy bien, gracias Sheila. Muy amable. Bien, colegas, ¿alguien que quiera comentar algo? Por favor, Emilio. No, licenciado, solo para hacer el comentario que qué increíble todo el dinero que se han robado. Chicas, ¿de dónde lo sacan? Me pongo a pensar yo, ¿verdad? Ajá. Qué increíble, ¿verdad? Solamente eso, licenciado, qué triste. Sí, totalmente. ¿Alguien más? Neri, por favor. Sí, licenciado. Sí, fíjese, licenciado, que a mí me llama mucho la atención el hecho de que esta gente pues no se conforme o sea, el hecho de robar pues es robar, pero estaba yo viendo un reportaje de Prensa Libre del 2020 y yo creo que ya lo toqué una vez en una clase, pero dice el costo de la corrupción en Guatemala. Según este estudio, dice que cada año se pierden 30,000 millones de quetzales en corrupción, lo que equivale a 3,800 millones de dólares. Y gran parte de ese dinero se blanquea en la economía local, según el documento Crímenes Financieros en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Es un estudio donde dice que esto van desde los funcionarios, legisladores, alcaldes, empresarios y otros actores corruptos para tomar recursos del Estado en beneficio del propio. Se utilizan medios como las facturas falsas, contratos preferenciales, salarios dobles y contrataciones fantasmas, ¿verdad? Entonces, es una exageración es una grosería de dinero, ¿verdad? Lo que se pierde sí. cada año. Es terrible, Neri. Sí. La verdad. Por favor, William. Buenas noches, licenciado. Compañero, buenas noches. Pues como hemos escuchado, Lick, en base a toda la lectura que nos dio la licenciada Sheila, es irónico pues el ver qué porcentajes de corrupción, lo que dijo Emilio, lo que dijo Neri, pues la verdad pues o sea, la corrupción es un cáncer social que combatirse yo considero que va a llevar demasiadas penas para el país. Entrar en política, ese gobierno que fue electo, su principal objetivo es eliminar la corrupción. Y yo estoy de acuerdo pues, en eso. Que lo dejen va a ser otra cosa. Solo con que llegue a tomar posesión, eso ya es un logro. Ahorita, como está la situación en el país, esperemos que llegue a tomar posesión. ¿Por qué? Porque el famoso equipo de corruptos o pacto de corruptos no quieren que llegue. A ver qué pasa, ojalá llegue, porque esta situación de la corrupción en Guatemala es un cáncer social que va a ser difícil combatirse. Gracias. Muchas gracias, William. Por favor, Emilio. Licenciado, disculpe, yo escuché en la lectura de la licenciada que mencionó algo de expectativas, ¿verdad? Y de economía. Y a mí me surgía la idea de que si nosotros podríamos parametrizar si hay un impacto sobre la curva de Phillips, porque sabemos que ahí hay expectativas y que todos estos impactos negativos en cuestiones de política también afectan de cierta manera las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Sería interesante hacer una parametrización de algo así. No sé si existe. Sí, es factible hacerlo, Emilio. Pero uno atenta contra su vida. No, recuérdese que los modelos verdaderamente caracterizan situaciones que se dan circunstanciales dentro de todo el contexto de la economía. O sea que sí, solo es estudiar bien cuáles son las variables que tiene que recoger la función a efecto de que cuando vayamos a las cifras históricas hagamos una correlación perfecta
de los elementos para que el modelo nos tire un R cuadrado verdaderamente que explique, ¿verdad, Emilio? Entonces, sí es posible hacerlo. Aunque hay toda una serie de cosas demasiado ocultas que cuesta correlacionarlas o hacerlas evidentes, porque es un desvío de la economía prácticamente, ¿va, Emilio? Imagínense usted cómo va a poder sumar toda la coima que piden debajo de la mesa para darle oportunidad de trabajar en una licitación, ¿va? Por ejemplo, ¿cuál sería el verdadero costo de los bienes que compra el Estado si no hubiera que dar sobornos, ¿verdad, Emilio? O sea, es una investigación muy fuerte, Emilio. De verdad que sí. Confrontar precios de mercado con precios de licitación, ¿va, Emilio? ¿Me entiende? O sea, sí hay cómo hacerlo, Emilio, de verdad que sí. Ahora, ¿a quién le toca los blanquillos del tigre? Esa es otra cosa, ¿va? ¿verdad? Edson ha estado muy callado últimamente. ¿Qué podemos decir, Edson? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es bastante controversial este tema, ¿verdad, licenciado? Y es también un poco interesante la magnitud que tiene, ¿verdad? En toda la sociedad. Como vemos, afecta no solo a las instituciones públicas, sino que también instituciones privadas y también el efecto que tiene a nivel internacional, ¿verdad? En qué posición nos dejan y que eso repercute pues en la inversión directa, ¿verdad? Que indudablemente es algo bastante necesario en nuestro país que es subdesarrollado y pues es bastante interesante la manera de que, por ejemplo, desde una municipalidad que, ahí sí como dijo el compañero Neri, ¿verdad? Desde unas simples facturas que se alteren en una municipalidad, pues todo lo que se está afectando, ¿verdad? Porque se roban millones de quetzales y pues todo eso debería de ir invertido en educación, en salud, más que todo, ¿verdad? Y pues estos fondos no llegan a donde tienen que ir y pues se quedan en las instituciones donde empiezan a hacer estas prácticas de corrupción, ¿verdad? Un ejemplo claro es el presupuesto que quieren aprobar, ¿verdad? Le están quitando millones, pero millones a salud y a educación, cuando en el San Juan de Dios los doctores están denunciando, ¿verdad? Que la precariedad que se vive es bastante grande, ¿verdad? Y el sistema de educación, pues que todos sabemos que desde la pandemia se vio afectado y no se ha recuperado al 100% por estas prácticas, ¿verdad? Y ahorita con esta aprobación de este presupuesto, pues se va a ver más afectado, ¿verdad? Porque le están quitando, la verdad, le están quitando demasiado a lo que es salud y se lo están dando a instituciones, por ejemplo, MP, cortes, en donde se da más la corrupción, ¿verdad? Entonces, todo lo que se vio ahorita en la lectura y pues es bastante relevante y es de coyuntura, ¿verdad? Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Edson. Pues fíjense ustedes que sí, pero ¿saben qué es lo peor de todo? El efecto multiplicativo que deriva de no hacer los proyectos que se tienen que hacer como consecuencia de que los presupuestos no alcanzan y entonces la pobre población sufre en cantidades porque todos los efectos sociales son inmensamente grandes para el beneficio de una sola persona o dos o 10, qué sé yo, los que están en la cadena de la corrupción. Eso es terrible. Eso llora sangre, colegas, de verdad. Miren la educación, ¿dónde hay nuevos sistemas y procedimientos educativos? ¿Dónde están las escuelas mejoradas, pintadas, por lo menos pintaditas, bonitas, donde los patojos se sientan contentos de llegar, donde esos planes, programas y proyectos sean de primera generación a efecto de cubrir la brecha educativa entre los países más desarrollados y nosotros? Todo ese tipo de cosas, ¿dónde están, colegas? ¿Se dan cuenta? Y la brecha se va abriendo cada vez más.
Fíjense que yo tenía un amigo mexicano que quería traer el cemento Cruz Azul a Guatemala. Y empezamos a platicar y venía constantemente y se venía por tierra porque quería ver las cadenas de negocio. Él mismo quería palpar las ferreterías en los pueblos y toda la cuestión. Y me dice, mira, Oscar, me dice, fíjate que ustedes con relación a Estados Unidos tienen como 100 años de atraso, pero con México ahora ya tienen 50. Y efectivamente, hombre, es que de verdad la infraestructura destruida. Vean ustedes la clasificación de Standard & Poor's. Ahorita vamos a regresar a -B, -BB. ¿En qué nos afecta eso, colegas? Sí nos afecta. Esa emisión Demasiado, exacto, esa emisión de bonos del Estado. Que según señor, eso es lo primero que ven los inversionistas extranjeros. Exactamente, entonces ya no le aceptan una tasa de 5%, Edson. Ya el riesgo país le exige que sea 9, que sea 8. Ese 3% sobre miles de millones en el presupuesto se vuelve una bola de nieve. Entonces se dejan de hacer una cantidad de cosas y el financiamiento que el Estado recibe es para gastos. Imagínense ustedes, nos estamos comiendo el ahorro del país. Entonces, de verdad, esto es verdaderamente preocupante. Ahora, ¿por qué lo platico con ustedes, colegas? Porque ustedes son la generación del futuro, porque son los profesionales egresados de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que nos han dado contenido social, nos han abierto los ojos sobre el papel del Estado y su relación con la iniciativa privada, cómo la iniciativa privada contribuye al crecimiento económico a través de su operación, cómo los fenómenos sociales que se dan traen como consecuencia la disparidad de ingresos y como consecuencia de ello no puede crecer más el mercado porque no puede haber más consumo si no hay mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hablé mucho de metodologías y tecnicismo porque eso lo hicieron cada uno de los cursos que recibieron, colegas, ¿verdad? Técnicas de investigación, la dialéctica, matemáticas aplicadas a la economía, las estadísticas, macroeconomía, microeconomía, econometría, ciclos económicos, moneda y banca, política económica, planificación económica. Como ven, todo ese espectro de cursos se vienen a concretar en la aplicación de políticas económicas. Entonces yo todo el tiempo me mantuve con ustedes hablando de economía positiva, cuando criticaba lo que es, y economía normativa, cuando decía el deber ser, de acuerdo al análisis que se hacía de la economía positiva. Nunca quise agarrar un sesgo ideológico formal, aunque confesé todo el tiempo que yo soy de corte keynesiano. De veras me interesa mucho que el Estado intervenga en la gestión pública para tener bien a la población con buenos proyectos, pero no así como estamos trabajando ahora, ¿verdad? Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque la conciencia debemos tenerla nosotros, colegas. Y yo sé que mis compañeros no hablan de esto, pero yo me siento con la necesidad y la obligación, por un lado, de hablarles de estas cuestiones, porque ahora entro a la porción de lo que es la ética profesional, ¿verdad, colegas? Pensar siempre que uno se está echando al hombro a un país completo como consecuencia de sus malas actuaciones y que solo por eso va a haber gente que hoy no va a tener su pan en la mesa o no va a tener una medicina o simplemente las carreteras no han llegado a su lugar para que tenga la capacidad de sacar sus productos y poderlos vender. Esa es la otra cara de la moneda, es lo triste, es lo dramático. Y entonces nosotros, ¿cuál es el papel que nos asiste? Somos ese 1% que pudimos venir a la universidad y sacar nuestra carrera.
Vean ustedes cuántos hay del curso. Aquí hay 13, en el curso anterior fueron 10. Estamos hablando de 23 de 48 alumnos. Pero no importa, si es que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, y yo les agradezco mucho que se hayan conectado hoy. De verdad, esto es importante, es muy importante lo que estamos hablando, porque nos hace conciencia como profesionales de que no podemos seguir en el mismo camino que todos han estado caminando. ¿Se acuerdan? Decía Einstein que era locura para el hombre querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Nosotros debemos hacer el cambio, colegas. Y precisamente por eso les agradezco que se hayan conectado. ¿Alguien más que quiera decir unas palabras, que quiera aquí hablar algo? Colegas, por favor. Y otra cosa, miren. La universidad los prepara para ser líderes. No para hacer vagones, sino para que sean máquinas de tren que jalen a todos los vagones. Entonces, aquí es necesario que ustedes saquen esa casta. Muchos se quedaron callados durante todo el curso. Más pareciera que lo querían sacar solo para obtener un cartón, pero quedarse trabajando en lo mismo. Eso no sirve, colegas. Eso no sirve para nada. Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Yo creo que es una clase bien interesante, muy bonita la que usted está impartiendo ahí. Creo que es un plus ahí para nosotros ahí como estudiantes, y solo pues rematar o recalcar algunos puntos que usted y los compañeros ya han tocado. Creo que tal vez el tema más importante de todo esto es que la corrupción convierte a esas personas en asesinos, ¿verdad? Porque prácticamente cuando dejan sin insumos a un hospital y una persona muere por falta de medicina, falta de aparatos, ellos, y como lo vimos ahí con el caso de Lix, realmente ahí hubieron muertes. O sea, es terrible, ¿verdad? Yo pienso que también mucho de la ética uno la forma en el hogar. Y yo creo que desde que uno es pequeñito y va formándose, los papás tienen mucho que ver con la educación y la ética. Porque si uno comienza mal en la niñez, en la adolescencia, obviamente todo ese bagaje lo va a seguir trayendo, y yo creo que las familias también tienen mucho que ver en esa parte, ¿verdad? Porque obviamente no están formando hombres con principios y que solo pues buscan aprovecharse cuando llegan a una de estas situaciones donde pueden hacer mucho por la gente, ¿verdad? Y terminan haciendo todo lo contrario, ¿vale? Y yo pues le agradezco personalmente ahí el tema, y pues muchas gracias. Gracias, Neri. Sí, porque si ven ustedes, miren, saquen su hoja pensum de la carrera. Ustedes ya son economistas, por eso les digo colegas. ¿Qué les hace falta? Solo su ejercicio profesional, ¿verdad? Y que les pongan su toga y ahí está su título y toda la cuestión. Algunos querrán seguir una carrera de maestría. Les recomiendo que sea la maestría en finanzas. Les voy a asegurar una vida futura de bienestar y de buena remuneración. Y si tienen valores éticos, porque el financista que no se le pega ni un centavo, ni en la iniciativa privada, ni en el gobierno, tiene cabida, mucha. Solo aquellos corruptos que tienen poder no nos van a contratar o nos van a echar al carajo porque no nos prestamos para nada. Sin embargo, aquí estoy yo con 70 años, luché la buena batalla dentro de todos los lugares donde estuve, no se me pegó pero ni medio centavo, no hay nada que ocultar, no tengo cola que me machuquen, en santa paz de Dios puedo ir a cualquier lugar, me puedo acostar y pegar la cabeza a la almohada y dormir en paz, porque no me van a venir a botar la puerta para sacarme a patadas. Entonces, como dicen los muchachos en el fútbol, sí se puede, ¿verdad? Y yo lo logré, bendito sea Dios, no me cabe la menor duda que ustedes también. Pero si cabe un consejo, ¿cómo se llama? Su maestría de finanzas.
porque la base económica ya la tienen, colegas, entonces ya es solo de meterle la parte financiera y se van con Pancho. Miren todos los cursos que recibieron, por eso les decía, agarran su pensum, ¿verdad? Agarran su pensum completo y dicen, ups, ya me volé todo esto, si ustedes ya están en la puerta de la universidad. Una universidad de 300 años, que quisieron destruirla por fines políticos en los años 80 y que logró sobrevivir y que hoy en día sigue entregando los mejores profesionales de Guatemala. Pero no solo hay que decirlo, hay que serlo, ¿verdad, colegas? Entonces por eso yo los molestaba a ustedes que hablaran. ¿Por qué? Porque también es mi deber como profesional y como catedrático sacarles la casta para que verdaderamente sean líderes en sus organizaciones. Van a ir a una junta directiva, no se pueden quedar callados. Eso no sirve, no se vale. Siempre hay un aporte que dar, ¿verdad? Y el estudiante de económicas de ¿cómo se llama? De la Universidad de San Carlos se ha caracterizado por eso. Agarra liderazgos donde quiera que llegue. No es vagón. Ojo, no es vagón, es máquina de tren, ¿verdad? Entonces, yo de verdad, de todo corazón, les deseo lo mejor. El miércoles ya no hay clase porque es 1 de noviembre y obviamente pues hay feriado. Y el día viernes tienen su examen. Deseo que a todos les vaya bastante bien, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos, colegas. ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, sí puedo opinar. Sí, Sheila, por favor. Gracias, muy amable. Primero que nada, pues igual, pues felicitarlos, ¿verdad? Porque como ya menciona la licenciada, ¿verdad? Ya es uno de los últimos pasos para que puedan finalizar y pues motivarlos a que continúen, ¿verdad? Buscando siempre, pues, el mejor camino. Donde quiera que ustedes vayan, van a encontrar, pues, lamentablemente corrupción, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros, pues, tomemos la decisión correcta para poder realizar un cambio en el país. Incluso no es necesario que, pues, al momento no tengamos un gran puesto o que nos desarrollemos con gente de altos rangos, pero lo importante es empezar a hacer pequeñas acciones que ya conforme nosotros vayamos creciendo, pues, van a mejorar, ¿verdad? Cada uno puede aportar un poco al país y pues juntos vamos a mejorar, ¿verdad? Continúen estudiando porque sí es bastante importante. Ya tenemos la primera oportunidad, que somos el 1% del país que podemos pertenecer a la gloriosa tricentenaria, ¿verdad? Entonces ya es un avance y ya que puedan seguir la maestría pues, es bastante satisfactorio, ¿verdad? De lo poco, lo mucho que hayamos compartido, muchas gracias para los que han estado presentes y pues nos han ahí sí que puesto la atención, ¿verdad? La verdad es que el licenciado tiene bastante experiencia y nos ha compartido mucho de su conocimiento y por lo que él ha pasado para que pues nosotros ya llevamos más o menos el trazo, ¿verdad? Y poder seguir para apoyo del país, ¿verdad? Entonces, gracias y continúen y muchos éxitos. Gracias, Sheila. Por favor, Neri. Neri tiene apagado su micrófono. Gracias, licenciado. Perdone, creo que es ahí la última intervención. Solamente para agradecerles tanto a usted como a la licenciada Sheila, ¿verdad? Pues esa excelente labor que ustedes siempre han hecho. Y con el otro curso también que recibí con usted, de proyectos, pues me sentí muy, pues con bastante acumulación de conocimiento práctico muchas veces, ¿verdad? Yo creo que nos va a servir mucho para la vida y yo también pues les deseo a los dos ahí también muchos éxitos. Incluso que hasta mi esposa siempre me acompañaba a veces para escucharlos, ¿verdad? Porque sentía muy interesante la clase. Y pues agradecerles a los dos y desearle muchos éxitos a ustedes y a los compañeros también. Muchísimas gracias, Neri. Fíjese que, por favor, William. Pues yo también me despido, Rick, me despido de usted. Usted fue un excelente catedrático, igual que la licenciada Sheila. Pues qué bueno que nos dieron ustedes
porque impartieron sus conocimientos para todos nosotros y gracias, Lick. La verdad es que el curso fue bastante interesante. Ahí sí que qué lástima que se terminó, pero la vida sigue, continúa. Así es de que gracias, licenciado Oscar, gracias, licenciada Sheila, así es de que seguimos adelante. La vida continúa y la cátedra también, va, William. Sí, sí. Emilio, por favor. Termina el curso, pero la vida continúa. Solo esperamos notas. Exacto. Gracias, Lick. Exacto. Buenas noches, Emilio, licenciado. Sí, sí. para darle gracias a ustedes dos también y despedirme del curso. Al igual que los compañeros, me llevo un muy buen sabor de boca del curso. Muy ameno, más que un curso, parecía una tertulia, ¿verdad, licenciado? Compartiendo ideas, una mesa redonda, donde venimos a explotar todo lo que hemos aprendido y lo que nos sigue, y dándonos cuenta de todo lo que nos falta todavía por aprender, que todavía estamos al inicio de nuestro currículum profesional. Y pues desearle también a todos los compañeros y a ustedes también éxitos laborales y en lo que se quieran desempeñar, y que tiene toda la razón, licenciado. Considero que somos líderes y que tenemos el poder en nuestras manos para poder iniciar el cambio en Guatemala, ¿verdad? Tal vez no lo vamos a ver, pero sí podemos iniciar con el cambio. Exacto. Y ese es un gran paso. Sí. Solamente. Totalmente de acuerdo, Emilio. Así es, ¿verdad? Entonces, precisamente esta intervención que tuvimos todos es un escenario de junta directiva. Así es como se manejan, colegas. No hay otra cosa ahí, sino que el tocar los temas con toda la transparencia y el conocimiento que uno tiene. Entonces, deben seguirse preparando, colegas. Por favor, nada de quedarse solo con la licenciatura. Si pueden sacar 3, 4 maestrías, si pueden ir al exterior, que Dios les tenga la oportunidad para poderlo hacer, háganlo, crezcan, desarróllense. Este país lo merece. Es uno de los países más lindos que pueden existir en el mundo. Entonces hagamos de un mundo mejor, de verdad, un mundo mejor. Hagámoslo mejor. ¿Sí? No importa que estemos en un lugar donde no hay mucha relevancia o si tenemos mucho poder. Lo importante es ponerle esa marca de clase que cada uno de nosotros tiene a las cosas que hace. Lo que vayamos a hacer, tenemos que ser los mejores en hacerlo. No se olviden de eso, por favor. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Y el día viernes espero que les vaya bien. Feliz noche a todos y a Sheila. ¿A qué hora Lick, el examen? A las 8. 8 a 9:30. Sí, de 8 a 9:30. Ok, gracias. Así es que buena suerte para todos. Sheila, muchísimas gracias por su apoyo. Muy amable. A la orden, licenciado. Un gusto trabajar con usted y con los compañeros. Éxitos y bendiciones también. Gracias por todo, Lick. Gracias, feliz noche. Vaya, pues un abrazo. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche.